Dice la palabra de Dios, hermanos. Y esta es la vida del Espíritu. Espero que no haya quedado duda, a pesar de que el estudio no es muy profundo, hermanos, pero sí vemos un panorama. Listo, ya está. Un panorama resumido, hermanos, pero creo que nos puede llevar al menos a comenzar a estudiar nosotros por nuestra propia cuenta, más en casa, y buscar acerca de esto. Va a ser lo mismo, hermanos, en este siguiente estudio, hablando de la persona de Dios. Y lo hemos titulado Dios es personal. Y vamos a explicar el porqué de esto, hermanos. Una de las verdades más importantes, hermanos, de la palabra de Dios es que Dios, hermanos, no es una fuerza impersonal. Hay algunos que lo ven así, como una fuerza impersonal que es movido, por así decirlo, por el universo sin propósito. Otra verdad en la Escritura, hermanos, es que Dios tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula su creación con un fin egoísta. Las Escrituras nos enseñan, hermanos, que Dios es un Dios personal. ¿Qué queremos decir con esto? Que posee una personalidad distinguible. Él está consciente de su propia existencia, hermanos, y posee tanto un intelecto como una voluntad, y es capaz de entablar una relación personal con el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque habrá algunos, hermanos, que se presenten frente a ti, que piensen que no, que Dios es una energía que se mueve de manera impersonal, por así decirlo, que tiene cierto poder, pero no controla las cosas de su creación. Algunos que te enfrentarás dirán que Dios es un poder caprichoso que fríamente manipula con egoísmo su creación. Pero no, hermanos, Dios está consciente de todo. Y podrías decir, claro, por supuesto. Dios está consciente de todo y está consciente también, hermanos, de su propia existencia. Es glorioso. Estaba viendo un mensaje de Pastor Sugel Michelén, no recuerdo cuál es, pero el hermano dice, normalmente cuando nosotros hablamos de los ángeles adorando a Dios y hablamos de los serafines que cubren sus pies y sus ojos, él preguntaba algo que yo te voy a preguntar. ¿Cómo te imaginas a esos serafines alabando a Dios? ¿De qué tamaño? Pero te das cuenta que la mayor parte del tiempo nos hemos imaginado, la mayoría se imaginan los ángeles, los serafines, chiquitos, hermosos, cubriéndose sus ojitos y sus pies. No, hermanos, si Satanás es un ángel y es considerado como el adversario de Dios, ¿qué tan poderoso crees que sea Satanás? ¿Qué tan poderosos crees que sean los ángeles? Ahora, ¿qué tan poderoso crees que sea Dios? Que esos seres inmensos, llenos de poder, le rinden un culto constante a un Dios que es perfecto, hermanos. Un Dios que tiene todo bajo su control. Un Dios que es consciente de todo lo que sucede, hermanos. Imagina un Dios que es tan consciente de todo lo que sucede, que conoce aún el futuro, que conoce cada pensamiento de cada persona en el mundo, que conoce absolutamente todo. Hermanos, todo está desnudo delante de sus ojos. ¿Cómo poder llegar a blasfemar en contra de Dios creyendo que Dios es impersonal o que no tiene una conciencia propia de su existencia o de lo creado? Hermanos, para muchos probablemente sería innecesario decir que Dios está consciente de su propia existencia. A lo mejor todos los cristianos o aún algunos religiosos podrían decir, eso es absurdo, claro que Dios es consciente de su propia existencia, pero aquí resulta algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo puedes comprobar que Dios es consciente de su propia existencia? Es como hablamos de Dios es espíritu. ¿Cómo compruebas que en realidad Dios es espíritu? Si hablamos de sectas que estudian la Escritura y encuentran ahí por estar velados que Dios no es espíritu o que Jesús no es Dios,
como si esas mentiras pueden sacarse de la misma escritura que tú y yo tenemos, entonces ¿cómo nosotros podríamos presentar la verdad de que Dios es consciente de su propia existencia, no únicamente por la pura declaración, sino usando la misma Biblia? Entonces hay muchas personas que dirán al escuchar esto, a lo mejor tú, es innecesario, pastor, que tú me estés hablando de algo que es lógico. Claro que Dios es consciente de su propia existencia. Pero es importante, hermanos, porque esta es una de las características fundamentales de una persona. Hay muchas religiones fuera del cristianismo que su concepto de Dios es o bien una fuerza impersonal, como te decía. ¿Cuáles? Te cito algunas. Budismo, taoísmo, son algunas de las más marcadas que piensan que Dios es una fuerza impersonal. Hay algunos, no sé si has escuchado oír en algunos círculos de por ahí, hermanos, extraños, de sus filosofías huecas, que se sientan y sí existe Dios, pero es la fuerza, Dios es el sol, o Dios se mueve aquí con la energía. Yo me encontré con gente así, que creen en un Dios que es impersonal. Entonces es importante que veamos este tema, sobre todo porque estamos enfocándonos, hermanos, hacia poder evangelizar, cumplir con la gran comisión de manera fiel, con un conocimiento, hermanos, que al menos nos permita poder defender nuestra fe con mansedumbre. No porque la Biblia necesite defensa, sino que nosotros utilizaremos el poder de la Biblia con un conocimiento práctico para poder ayudar a los que estén perdidos, hermanos, de toda clase de personas. Entonces, en contraste a esto, hermanos, el Dios de las Escrituras es una persona real que está consciente de su propia existencia y que es incomparable con todo lo que existe. Pero Dios está consciente de su propia existencia. Y es incomparable, obviamente, con todo lo que existe, hermanos. Entonces, el hecho de que Dios está consciente de su propia existencia se revela claramente en las Escrituras. ¿Cómo tú y yo podemos hablarle al menos a estos dos grupos que son los más fuertes en cuanto a la creencia de que Dios es impersonal? ¿Cómo demuestro? Con la Escritura. ¿Por qué con la Escritura? Porque la Escritura es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder de Dios que va a abrir los ojos del que esté muerto espiritualmente. Necesitamos usar la Escritura para dar vida, porque entendemos que la apologética, que es la defensa de la fe, no va a salvar a nadie, hermanos. Es al menos una puerta de diálogo para presentar una defensa, para a lo mejor dar algunas verdades que para ellos no son del todo eficaces, pero al momento de usar la Escritura sabemos que nadie puede resistirse a una palabra que es más punzocortante que una espada de doble filo y que los va a penetrar hasta lo profundo. Por eso creo que toda la defensa de la fe tiene que ir acompañada forzosamente de la Escritura. Porque ¿cuántas veces no le pasó a alguien que trató de defender algo de la doctrina sin saber el contenido bíblico para poder defender? Probablemente no el nombre y el número del versículo, pero al menos el contenido bíblico. Pues yo no sé, pero yo nada más sé que Dios es esto y ya. Pero necesitamos tener la palabra de Dios y estar bien fundamentados en eso para poder defender eficazmente. Y no únicamente defender para ganar una guerra, sino para llevarlos al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, porque esa es la vida eterna, según el texto que estamos estudiando, hermanos. ¿Cómo se describe, hermanos, Dios a sí mismo en Éxodo 3:14? ¿Recuerdan los que saben de memoria ese texto? Moisés se encuentra con él, le va a dar una misión y de pronto le pregunta Moisés a Dios, ¿qué voy a hacer? Si ellos me preguntan, espérame Moisés, ¿tú quién eres? ¿O con qué autoridad tú vienes? ¿Quién te ha enviado? Aunque Moisés estaba dispuesto, y responde Dios a Moisés, Éxodo 3:14, y dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes.
Esto se tiene que predicar, hermanos, y se tiene que enseñar en cierto momento, porque aunque no me creas, hubo algunas personas que se fueron de la iglesia algún día que entonábamos un canto que decía el gran yo soy. Y esta persona me enfrentó y me dijo: ¿cómo se atreve, pastor, a usted cantar que usted es el gran yo soy? No, hermano, no estás entendiendo. Estamos cantando el gran yo soy, Dios, no que el gran soy yo. Un grande pero pecador. Y usted está haciendo que la iglesia cante el gran yo soy. Y ellos están confesando el gran yo soy. Pero no entendía esto. Precisamente Moisés, cuando llega al pueblo de Israel, le dicen ellos: ¿y quién te mandó, Moisés? El gran yo soy me envió a ustedes. Yo soy me ha enviado. No hablaba de él, obviamente. Hermanos, en esta confirmación de Éxodo 3:14, nos está diciendo en esta declaración, hermanos, que Dios está afirmando que Él reconoce su propia existencia y que Él sabe que Él es distinto a todo lo creado. No es: ¿quién eres tú? Yo soy hijo de tal, mi abuelo es fulano, yo soy papá de tal, yo soy primo de fulano, yo soy este gerente, yo soy este empleado, yo tengo yo soy el pastor fulano. Yo soy. Y no hay nadie como yo. Él reconoce su propia existencia y Él es distinto a todo lo creado. Las escrituras, hermanos, no solo nos están enseñando que Dios es consciente de su propia existencia, sino que también, hermanos, es individual. O sea, su ser peculiar frente a todas las personas y cosas que han sido creadas es completamente individual. Miren, de acuerdo a la misma escritura, hermanos, ¿qué nos dice la Biblia acerca de su propia y única existencia separada de toda la creación? Como una persona individual a toda la creación, a todo lo creado. Vayamos a Isaías capítulo 45, hermanos. Probablemente suena como a un tema lógico, pero necesitamos, hermanos, la escritura, obviamente. Isaías 45, versículo 21. Dice, hermanos, Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Dice: no hay más Dios, no hay ningún otro fuera de Él, no hay nadie a quien le podamos hacer salvador, hermanos. Versículo 25 dice: en Jehová será justificada y se gloriará toda descendencia de Israel. No hay otro, hermanos. Dice Isaías 40, 25, ahí atrás: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Con qué vas a compararme? ¿Con quién vas a igualarme? ¿Quién hay parecido a mí? Hermanos, hace poquito escuché a alguien muy cercano decir: nosotros somos dignos porque somos a imagen y semejanza de Dios. Así que nosotros tenemos que vivir como dignos porque somos a imagen y semejanza de Dios. Hay un peligro muy grande en eso, hermanos, porque lo que la Escritura dice es que ninguno de nosotros es digno de ser llamado hijo de Dios, sino por la pura gracia nosotros somos incluidos a la familia de Dios. No hay nadie semejante a Él. Él es el único digno, nadie más como Él. No hay nadie a quien nosotros le podamos comparar. Él es el único santo. Hermanos, Isaías 45, 21, Isaías 40, 25 apuntan a lo mismo.
a la individualidad de Dios. Y cada una de estas declaraciones, hermanos, está comprobando que Dios es una persona distinta y que es una persona independiente de todas las demás personas y cosas. Porque Dios es autoexistente. Dios no es una persona creada. Esa es una de las cosas que más revuelven la cabeza de algunos. ¿Cómo? ¿Quién hizo a Dios? ¿Cuándo se hizo a Dios? ¿Desde cuándo existió Dios? Y para empezar, el principio de estos pensamientos son absurdos, hermanos. Porque si bien entendemos que Dios es único, que es soberano, que es todopoderoso y que es el único creador, no deberíamos echar a andar nuestra mente, que normalmente esas dudas incluyen pecado. Que la duda en sí es un pecado en cuanto a las cosas de Dios y solamente nos van a llevar a un lugar, a quedar más confundidos cada vez. Podríamos resumir únicamente: Dios es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién te envía, Moisés? Yo soy, me ha enviado. ¿Pero quién es Él? Yo soy. ¿Pero cómo? ¿De parte de quién? ¿O quién se parece a Él? ¿O en dónde lo puedo encontrar? Es Dios. Sencillo, hermanos. Él es Dios. La Escritura dice que este Dios personal, que sabe de su existencia, que es individual a toda la creación, también posee intelecto. Esta es una de las cosas que más me gustan, hermanos, porque nada se sale del plan, del control y de la perfecta voluntad de Dios. Nada absolutamente. Nada absolutamente. Todo está orquestado por Él. Si pusieron atención en el devocional de Proverbios del domingo pasado, es interesante ver la soberanía de Dios aún en lo que hablamos y cómo Él lo usa. Él es inteligente, hermanos, al grado mayor, y aún eso le queda corto. Hermanos, el intelecto se considera una de las principales características de la personalidad. La palabra proviene del latín intellegere, para podértelo mencionar con mayor facilidad. Intellegere. Y esta palabra, hermanos, se deriva de dos: inter, entre, y legere, escoger. Y se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender. Y de acuerdo a las Escrituras, hermanos, Dios posee un intelecto que va mucho más allá de la comprensión humana. Nada está más allá del conocimiento o el entendimiento de Dios. Miren, veamos en la Escritura qué dice el Salmo 95, versículo 5, acerca de esto. Salmo 92, versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El versículo 6 dice: el hombre necio no sabe, porque la Escritura dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. No entiende esto. De hecho, hermanos, hoy que estoy estudiando la serie de Proverbios con mis hijos, y comenzamos desde el capítulo 1, y me detuve por tercer día en el capítulo 1, y llegábamos a resumir que la falta de amor, de respeto, de comunión, de servicio, de oración, de lectura, de entrega, se debe a una cosa: al temor a Dios. Porque no podríamos decir que amamos a Dios si no le tememos. Y no podríamos decir ser imprácticos de un cristianismo piadoso si tememos a Dios. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor. Entonces, cuando nosotros, este salmo dice que los únicos que no entienden son los necios, y los necios dicen en su corazón: no hay Dios, está diciendo por el contrario que aquellos que tienen la sabiduría para saber quién es Dios, obviamente, hermanos, responderán. ¿Se acuerdan que dice Daniel? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Que conoce, que ha entendido, ya tiene una sabiduría correcta. Entonces prácticamente nada sirve de lo que nosotros hacemos o tenemos o perseguimos. Ni la política, hermanos, ni el problema del aborto, ni el matrimonio igualitario. Nada de esas cosas las podemos entender bien, ni la práctica del cristianismo, ni el compromiso, ni la entrega, ni la oración, ni la lectura, a menos de que haya temor de Dios. Para que lo veamos desde una perspectiva
hermanos, cristiana. Cómo Dios ve el pecado, cómo Dios ve la rebeldía, cómo Dios ve la negligencia, cómo Dios ve la tibieza, cómo Dios ve la santidad de sus santos. Dios no es torpe, hermanos. Dios es incomparablemente inteligente. Y el saber, hermanos, que Dios posee intelecto tiene que poner a la iglesia, a los creyentes, a actuar. A actuar. Entonces, yendo a los proverbios, si el libro de los proverbios, el libro de la sabiduría, de un hombre sabio, que la misma sabiduría es revelada a través de Salomón, dice que el principio, o sea, el comienzo del saber está en el temor de Dios. Hermanos, lo que falta a la iglesia en el mundo es temer a Dios. Temer a Dios. Si sabemos quién es Dios, hermanos, si sabemos que Él es extremadamente inteligente, que nadie lo hace tonto como creemos, que es completamente justo, que es omnipotente, que es omnipresente, hermanos, obviamente la respuesta es completamente distinta. Digo, esto no es parte del estudio, pero tengo que detenerme. No puede, una persona que teme a Dios recibe la sabiduría y es una persona que no va a cambiar a Dios por nada. Es una persona que va a apreciar la iglesia por sobre cualquier cosa, hermanos. Es una persona que va a amar la palabra, que la va a creer. Es una persona que va a servir. Es una persona que se va a entregar. Porque todo lo demás tiene un diagnóstico. Hermano, hermana, lo que sucede en tu vida, a pesar de todos tus pretextos, es de que tú no temes a Dios. El único que no entiende las cosas de Dios, dice el Salmo, es el necio. Es el necio. Solamente el necio. Dice, el hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Me puedo atrever a decirlo esto con mucho temor. ¿Podrías conocer la escritura completa? Pero si no tienes temor a Dios, no sirve de nada. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces tenemos que procurar y buscar el temor a Dios. Y no tengan miedo cuando hablemos de temor de Dios, pensando que esto está como subyugando el amor, o más bien como destruyendo la parte del Dios amor. No, hermanos, al contrario, insisto, yo no podría, hace rato lo hablábamos en la oración, yo no podría en realidad entender y gozarme en la cruz de Cristo, ni alabarlo ni adorarlo, a menos de que primeramente entienda que yo fui el culpable de que Cristo esté ahí. Yo no puedo comprometerme en las cosas de Dios, hermanos, a menos de que recuerde con temor que Cristo me ha comprado. Por eso el temor es lo que falta, hermanos. El temor, recordando esto del temor, Dios tiene intelecto. Dios tiene intelecto, hermanos. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Y podemos ver que aquí, hermanos, el salmista está cantando, en realidad reconociendo al Señor. Reconociendo, hermanos, el saber que Dios posee intelecto debería de doblar las rodillas en los cultos dominicales de todos nosotros. Señor, no me importa lo que diga el vecino, no me importa que llore de tu grandeza, no me importa nada. Solo tú eres excelso, Señor. Tú eres grande, Señor, eres digno. Pero el no temer a Dios nos lleva a la frialdad, al echar en poco, al tener apatía, a pecar, hermanos, a ser muy responsables con las cosas seculares, pero irresponsables con las cosas de Dios. Dios posee intelecto y Él es grande sobre todas las cosas. Y estas cosas son algo raro para el hombre, hermanos. Naturalmente nosotros vamos en contra del temor de Dios, pero el Señor continúa exhortándonos. Es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. ¿Recuerdan Romanos 11, 33 al 36? Hermanos, yo ruego a Dios cada noche, madrugadas que me levanto a orar, Señor, que tu escritura no únicamente nosotros la leamos y la gocemos, sino que la entendamos con el poder de la escritura. Porque el apóstol Pablo lo dice con un pleno conocimiento de quién es Dios, sabiendo que Él posee intelecto, que Él sabe absolutamente todo, que Él reconoce a quién sirve, y por eso Pablo es capaz de hacer lo que llegó a hacer.
Y el apóstol Pablo dice a manera de alabanza: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh Señor, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Amados, el apóstol Pablo con gran gozo y desesperanza dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Hermanos, Dios es Dios. Bendito el Rey nuestro, hermanos, que es tan poco apreciado por su propia iglesia. Hermanos, hay otras escrituras que nos describen el intelecto o el entendimiento del hombre en comparación de Dios. Y esto en cierta manera nos da un alivio, porque entendemos al menos un poco el por qué nosotros no respondemos a Dios como deberíamos de responder. El Salmo 94:11, hermanos, es uno de ellos. El Señor nos conoce. ¿Por qué? Porque posee un intelecto, hermanos. Dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿A qué hombre se referirá? Y conoce que los pensamientos de los hombres son vanidad. Son vanidades. Y el versículo 12 dice algo glorioso. Cuán bienaventurado. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el que lo apaciguas, lo disciplinas, lo golpeas. Hermanos, ¿creen que valga la pena, al menos en la postura cristiana que hoy podemos tomar, ¿no? Porque nuestras obras probablemente no lo manifestamos, pero ¿creen que valga la pena que el Señor nos rompa la espina dorsal con el propósito de que en realidad le demos la gloria y la honra y la alabanza que Él merece? Ahora fíjate cómo son nuestros pensamientos: vanidad, secular, temporal. ¿Quién de nosotros pediría un cáncer para poder adorar a Dios y alabarlo de la manera que Él merece? ¿Quién pediría pobreza total para poder clamar todos los días en necesidad: Señor, ayúdame? ¿Quién pediría prueba de la muerte de un ser querido? ¿Quién pediría: rómpeme la espalda, Señor, para aprender? Porque mi pecado es tanto que yo no entiendo quién tú eres y juego contigo. Creo jugar con Él, pero Él conoce aún el pensamiento. Dice el Salmo: bienaventurado el hombre a quien tú corriges e instruyes en tu ley. Y cuando hablo de corrección, hermanos, cuando habla de corrección la Escritura, yo me imagino, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando es corrección? Una vara. Yo me imagino un muro chueco que es derribado para volverlo a hacer. Una vasija rota para volverla a armar. ¿Cuántas cosas vienen? Bienaventurado. ¿Cómo feliz, feliz, feliz? Un hombre que es corregido por el Dios Todopoderoso. Sí, hermanos. Sí. Hace falta comprender lo que esto significa. Hermanos, hace tanta falta a la iglesia cristiana comprender que en realidad es el cuerpo de Cristo en la tierra. Hermanos, que es la única iglesia que puede lograr alcanzar a los perdidos. Que cada uno de nosotros, hermanos, fue hecho en Cristo Jesús para cumplir con las obras que Él preparó de antemano inteligentemente. Ahora, veamos, hermanos, el Salmo 94, ahí mismo, versículo 11, estamos cerca. Perdón, lo vimos ya. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 20. Salud. Primera de Corintios 3, 20, dice la Escritura: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿Qué son? Ahora, aquí no dice hombres solamente, sino dice de los sabios. Y sus pensamientos son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Miren, vayamos atrás a Isaías, capítulo 55.
Isaías capítulo 55. Versículo 8 y 9 dice, hermanos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si vamos, hermanos, a Primera de Corintios de nuevo. Uno. Versículo 20 y el 25 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice el versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Hermanos, el conocimiento y el entendimiento de Dios están mucho más allá de la comprensión de los hombres finitos. Algo que yo enseñaba hace poco era esto. El apóstol Pablo dice en primera de los Corintios 13, hablando del poco conocimiento que tenemos acerca de Dios. Y él dice en este capítulo, dice: porque por ahora estamos viendo a través de un espejo oscuramente nublado. Y yo vuelvo a preguntar, ¿se puede ver a través de un espejo? Y aparte nublado. Porque ahora al momento, hermanos, nuestra mente está incapacitada. Tenemos un límite para poder llegar a comprender en realidad las cosas de Dios y a Dios mismo, su poder, su protección, su provisión, todo eso, hermanos. Sus juicios, su voluntad, cuando envía pruebas difíciles que de pronto preguntamos: ¿por qué Dios? Como si Dios no tuviera el control, hermanos. Como si Dios hubiera hecho eso todo por error o se hubiera equivocado en una prueba difícil. Cuando su iglesia debería decir: Señor, gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo les dice: regocijaos. Otra vez digo regocijaos. Aparentemente el apóstol Pablo entiende un poco más y habla en un idioma de fe, sabiendo que su Dios es perfectamente inteligente y sabe todo lo que hace. Y no se asombra. El mismo Señor Jesucristo dice: no se asombren cuando estas cosas suceden. Por eso se las digo, para que cuando suceda no se extrañen. Es perfecto, hermanos, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y te digo esto, hermano, porque sirve de mucho entender que mi mente es finita para comprender los juicios, la voluntad y la perfección de Dios. La protección, la capacidad o la cobertura que tiene, hermanos, para los suyos. Su voluntad y todas las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque nos ayuda mucho a entender, no puedo comprenderlo, pero el que no pueda comprenderlo no quiere decir que Él esté excedido en sobremanera, infinitamente hablando, en poder, en control. El que yo no pueda entender, el que yo no pueda ver a través de un espejo oscuramente nublado, no quiere decir que del otro lado no haya algo. ¿Estás de acuerdo? Si yo no puedo ver a través de ese espejo nublado, eso no tiene nada que ver con lo que hay atrás. Entonces nos sirve mucho a nosotros, hermanos, recordar: no puedo comprender, no puedo entender tus juicios, tu voluntad, no puedo entender muchas cosas que suceden, pero lo que sí puedo entender, que tú eres Dios y eres mucho más poderoso de lo que yo puedo entender. Y por lo tanto, yo voy a vivir no bajo lo que yo puedo entender, sino quién tú eres, el poder que tú tienes, el alcance, la magnitud, la belleza, la profundidad, la altura, la anchura, la majestuosidad. ¿Lo puedes ver ahora? No. Pero en la escritura misma puedes entender que en realidad Él es todopoderoso y que es perfecto. Porque si nosotros vivimos, hermanos, nuestras vidas cristianas a la luz de lo que podemos entender, podríamos decir esta noche: ay, con razón vivo. ¿Cómo vivo? Con razón
Me entrego como me entrego, con razón amo como amo, con razón perdono como perdono, con razón sirvo como sirvo, porque yo estoy haciendo las cosas en base a lo que yo puedo entender, y como lo demás no lo entiendo, pues ahí me paro. No, hermanos, tenemos que servir, entregarnos, orar, leer, amar, perdonar, no conforme a mi entendimiento, sino conforme a la palabra de Dios, su poder y su alcance, sabiendo que algún día, hermanos, dice el apóstol Pablo, lo veré y conoceré como Él me conoce a mí. Algún día, ahora no. Es importante, creo que es un consejo que puedes guardar y tomar. Señor, no te puedo ver, no puedo sentir, en realidad mi naturaleza no me incita a adorarte, pero yo sé que tú estás, yo sé que tienes poder, yo sé que lo que hoy no puedo ver ni entender, algún día sí lo podré ver y lo podré entender. Así que yo voy a hacer las cosas conforme a eso. Hermanos, hay unos versículos importantes y surge una pregunta. ¿Cómo puede el hombre entender por lo menos en parte las cosas infinitas de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros entender en parte usando la Biblia, no únicamente los argumentos que yo te presenté? Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18 nos va a ayudar el Señor. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero ¿qué dice a continuación? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Hermanos, este texto se refiere a la relación del creyente con el Espíritu Santo. La manera principal en que el Espíritu Santo enseña al pueblo, al Señor Jesucristo, y la manera en cómo Dios nos enseña acerca de su poder, de su amor, de su divinidad, de sus juicios, de su ira, de su misericordia, es a través de Cristo. Aquellos que dicen, ¿cómo yo podría servir o amar a un Dios que no veo? Es invisible. Ok, ve a Cristo y ve su obra, ve su amor, ve la justicia aplicada a Él, ve su bondad, ve su perseverancia, ve aún la fe de Jesús contra lo que lucha, hermanos, y todo lo que hace. Podemos conocer a Dios a través de su creación claramente, pero los atributos de Dios, hermanos, son visiblemente en Cristo Jesús, entendidos visiblemente en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puedo también entender, por lo menos en parte, las cosas infinitas de Dios, aparte de Jesús, que es Dios encarnado, por medio del Espíritu Santo? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, por ejemplo. Primera de Corintios 2, 11 y 12. Dice la palabra, hermanos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y este texto ahora sí se refiere a la relación del creyente con el Espíritu Santo. Y la manera principal en que el Espíritu Santo enseña a su pueblo, hermanos, a la iglesia, es iluminando las verdades de las Escrituras. Recuerda que nadie podrá entender las verdades de Dios ni creerlas a menos de que el Espíritu Santo haya hecho obra de regeneración para poder entender. Y recordar, hermanos, que cada cosa que está escrita aquí es veraz. Por lo tanto, hay advertencias que tengo que tomar en cuenta. Hay consejos que tengo que tomar en cuenta. Hay estatutos y mandamientos que tengo que tomar en cuenta. Hay consecuencias, hermanos. Hay promesas también. Muchas promesas para nosotros que tengo que creer y tomar en cuenta. Por Cristo, por el Espíritu Santo, por medio también de la palabra de Dios. Es otra manera en que podemos entender esto.
Salmo 119, 97 al 100, también es una gran ayuda. Salmo 119, 97 al 100. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amén. Hermanos, también podemos ver en Deuteronomio capítulo 29, un texto que usamos mucho, acerca de las cosas secretas y que éstas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero también entendemos que las cosas reveladas son para nosotros. Dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Dios. Habrá cosas en la Escritura que no podremos entender ni aún con el contexto de la Biblia. Cosas que únicamente pertenecen a Él. Algunos enfatizan esto únicamente en pasajes de Apocalipsis, que son cosas que aún no han sucedido, las que no han sucedido. Y dicen, solamente podré saber estas cosas correctamente hasta que sucedan. Pero en el resto de la Biblia también hay otras verdades que no debemos torcer para tratar de interpretar a la fuerza, sino entender que si el mismo consejo general de la Biblia no me dice o no me da luz acerca de eso, son cosas de Dios y yo las dejo aparte. Cosas que no estén ahí puestas claramente, hermanos, ni que podamos entender. Dice el Salmo 131 del 1 al 3. Si quieren vayan. Salmo 131, 1 al 3. Jehová no se ha envanecido mi corazón. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Hermanos, ¿cómo deberíamos nosotros vivir? O sea, ¿cuál debería ser nuestra actitud a la luz del infinito conocimiento de Dios? ¿Cómo debería ser mi vida? ¿Cómo debería ser mi cristianismo? ¿Cómo debería yo de caminar en Cristo Jesús sabiendo el poder y el alcance, hermanos, de estas cosas? Es el infinito conocimiento de Dios. Es algo que debería de ponernos a pensar, sabiendo que Dios lo sabe absolutamente todo. Hermanos, otra de las verdades para terminar hoy, importantes, es que Dios posee una voluntad. Y de la misma manera, como te decía al principio, es probable que algunos digamos, bueno, eso lo sé. Es claro, sé que Él posee una voluntad, pero dímelo con la Escritura. Las Escrituras revelan claramente, hermanos, que Dios posee una voluntad. Es decir, tiene el poder de determinar sus acciones. Es decir, lo que Él hará cuando Él quiera, como Él quiera. Y también el fin o el propósito de su creación. Dios posee una voluntad para todo. Él puede hacer lo que determine con lo que Él ha hecho, cuando Él quiera, como quiera, de la manera que quiera, hermanos. Las decisiones de Dios, hermanos, fluyen de quién es Él. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Y es importante entender, hermanos, que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Y este tema de la voluntad es extremadamente importante para todos nosotros. Y más que hoy hay un sinnúmero de doctrinas que pueden confundirte en cuanto a esto. Principalmente, que tenemos que tener cuidado, pero es lo que más se usa hoy en día en la iglesia, hermanos, es
Oh, ya entendí por qué desobedecí a Dios. Porque al desobedecerlo yo hice esta cosa y aquí ya vi cuál era su voluntad. Como si Dios te incitara a pecar y al momento de pecar tú encontraras o entraras a la voluntad de Dios. No, lo que sucede en este tipo de acciones irresponsables nuestras, hermanos, es que entendemos que nada de lo que hagamos va a poder ir más allá de la voluntad de Dios. Y que a fin de cuentas cualquier camino que nosotros emprendamos o empecemos a caminar, aunque no sea conforme a lo que Dios quería para ti y para mí, nosotros vamos a terminar haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. Es decir, todo lo va a usar para cumplir con su voluntad, cualquier cosa. Y esto va con cosas que veremos adelante acerca del decreto de Dios. El conocimiento de todas las cosas y todo está escrito para ti, para mí. Nada podría agregar algo al libro de la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y esto es importante, las decisiones de Dios fluyen no en base a nadie, ni a ninguna circunstancia, sino solamente fluyen de quién es Él. Y su voluntad, hermanos, es una expresión de su ser y de su disposición. Y es muy importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, hermanos, están y son muy diferentes, están muy separadas y muy diferentes. Dios es el único que es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones, hermanos, ni posibilidad de fracaso. Dios es el único. Las decisiones más resueltas de los hombres, por ejemplo, de los más poderosos, hermanos, frecuentemente se vuelven nada. Hay muchos pasajes en la Escritura en donde vemos que el hombre se dispuso a hacer algo y las cosas terminaron mal. De hecho, normalmente cuando tú y yo hacemos nuestra voluntad, las cosas terminan mal. Y ojo, hermanos, con este espíritu demoníaco que hay, de algunos que haciendo su voluntad terminan sufriendo y dicen, estoy sufriendo por Cristo. Eso es lo más usado hoy en día también, hermanos. El sufrimiento de Cristo viene para los que sirven a Cristo y hacen su voluntad. El otro sufrimiento es lo que sufren los del mundo. No es por ser cristiano. Porque el cristiano sufrirá por Cristo, no por hacer su voluntad. Y hay que entender eso, hermanos, porque las decisiones nuestras normalmente terminan mal. No siempre, porque algunas decisiones nuestras son conforme a la voluntad de Dios. Y para terminar, hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Por ejemplo, ¿hay alguna limitación a la voluntad de Dios? ¿Acaso nuestra propia voluntad negligente o rebelde podría ir encima de la voluntad de Dios? ¿Puede la voluntad de Dios ser frustrada de alguna manera por el hombre? Veamos unos textos, hermanos, y cerremos el tema de hoy para continuar el miércoles. Veamos Proverbios. Proverbios capítulo 19, por favor, hermanos. Versículo 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, no vas a poder hacer nada por encima de la voluntad de Dios. Nada. Ahora la palabra es, podrás extraviarte, sí, pero aún eso será parte de la voluntad de Dios. Entonces lo haré porque Dios me hizo hacerlo. No, tú por tu rebelión, por tu rebeldía, por tu desobediencia caminarás por ahí, pero aún en todo eso será parte de la voluntad de Dios. Y terminarás en donde Dios quiera que termines. Como dice un hermano, toma el camino de Jonás antes de ser disciplinado en la comunión dentro del estómago del pez, o toma el camino de la obediencia, que normalmente es el que no te gusta. Hermanos, el saber esto acerca de Dios, acerca de su infinito conocimiento, su poder, su intelecto, nos debe ayudar mucho, hermanos, a poder renunciar a nuestra propia voluntad. Díganme cuántos ejemplos cada uno de nosotros no podría dar esta noche, porque sé que el Espíritu Santo nos ayuda, acerca de hacer mi voluntad y culpar a Dios de ello. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Pero tarde o temprano se hará la voluntad de Dios, hermanos.
Con dolor o sin dolor, con aflicción, sin aflicción, con gozo, sin gozo. Esto no va a ser en base a mi obediencia, es decir, yo obedezco y voy a estar exento. No, no, no. Al contrario, puede ser que yo obedezca, hermanos, y sufra más aún de los que son rebeldes y negligentes. Esa es la voluntad de Dios. Como puede ser que sirva mucho, me entregue mucho y no sufra nada. Puede ser la voluntad de Dios. Por eso es arriesgarse, porque arriesgarse es no saber en realidad si va a pasar o no va a pasar. Si no, no sería arriesgarse, hermanos. Pero estamos llamados a arriesgar todo. Isaías capítulo 14, versículo 27, hermanos. 14, 27. Dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Él lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Aún esto para la oración es fabuloso. Algunos ven un tropiezo, ¿no? Entonces, ¿para qué oro si a fin de cuentas va a ser la voluntad de Dios? He puesto un ejemplo muy simple. Muy simple. Hermano, es diferente que tú necesites algo de parte de Dios y lo recibas sin pedirlo, a que estés rogando, hermano, y lo recibas. ¿Cierto o no? Cuando recibimos así misericordias día tras día, ¿qué sucede con todas las cosas que hemos recibido en todo un año? ¿Cuántas veces has agradecido por cada una de ellas? Sean honestos. ¿Cuántas veces al día agradeces el poder respirar sin obstrucción, el poder comer, tomar un vaso de agua, el poder ver, el poder orar, el poder venir a la iglesia? ¿Cuántas veces nos la pasamos orando por todas las misericordias y dádivas de Dios? Pero ¿cuántas veces agradecemos a Dios cuando sucede algo que yo pedí? Claro que mi oración no va a cambiar la voluntad de Dios, sino va a glorificar a Dios. Entramos en la voluntad de Dios y la vemos hecha, y eso es un motivo de mucho gozo, hermanos. Porque nada va a cambiar la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de decreto, es de que las cosas ya están escritas, hermanos. Nada será agregado, nada será quitado. Y va a suceder todo lo que Dios ha determinado en su consejo perfecto que ha de suceder. Eso es bueno para ti, para mí también. Nuestra vida está trazada, el camino está trazado, las obras están ya hechas para que nosotros vayamos a emprenderlas. La batalla está ganada, pero nosotros la peleamos. Y tú dices, pero entonces ¿para qué la peleo si ya está ganada? Tú peleala, ya está ganada. Es una bendición, hermanos, la soberanía de Dios. Isaías 14, 27 nos ayuda mucho a recordar, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo va a impedir? Y su mano extendida, ¿quién la va a hacer retroceder? Más adelante en el capítulo 46, si quieren acompáñenme, ya vamos a terminar. Capítulo 46, versículo 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Este es mi Dios, este es mi Señor, este es mi Salvador. No es cualquiera, hermanos, no es débil, no se duerme, no se cansa, no se ausenta, todo lo sabe, todo lo ve. Hermano, a este Señor servimos, este Dios nos envía a hacer la obra. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Gloria a Dios. Por eso nada de lo que hagamos en la obra del Señor es en vano. Todo era preparado por Dios de antemano para que nosotros andemos en ello. Podríamos decir que es más fácil de lo que nos podemos imaginar. Es una pérdida de tiempo, hermanos, vivir para nosotros y para nuestra propia voluntad. Te lo advierto, algún día estarás de acuerdo conmigo si ahora no. Algún día muchos diremos, ¿por qué no me entregué? ¿Por qué no discipulé a mi familia para servir a Dios? En China, en África, en una colonia horrible de aquí en México. ¿Por qué no me fui a abrir mi casa como un comedor centro de acopio? ¿Por qué no serví a la gente? ¿Por qué no prediqué todo el día? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Señor? Wow. Y aún ahí se cumplirá la voluntad de Dios.
Daniel 4:34, hermanos. Y termino con un versículo más y ya. ¿Alguien quiere leerlo en pie, hermanos, para después orar? Daniel 4:34 al 35. Y alguien más me ayude con Efesios capítulo 1, versículo 11. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Amén. Su dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Amén. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Al fin de los tiempos levanté mis manos y alabé al Señor. Oh, lo pude comprender. Efesios 1:11 en voz alta. Habiendo sido predestinados, hermanos, para hacer todas aquellas cosas que Él ya ha preparado conforme a su voluntad. Hermanos, aunque ninguna fuerza o persona que no sea la suya puede limitar su voluntad, hay ciertas cosas, hermanos, que Dios no hará simplemente porque contradicen su santísimo y justo carácter. Dios no va a hacer, hermanos, algunas cosas y sucede para nosotros, naturalmente, hermanos, hablando en nuestro pecado, que casi siempre la voluntad de Dios va a ser en contra de la nuestra. Casi siempre vas a ser llevado a rastras a hacer la voluntad de Dios. Vamos a poder cumplir con todo lo nuestro, pero no con lo de Dios. En realidad es una lucha contra corriente, contra nosotros mismos, como nuestros principales obstáculos, hermanos, nosotros mismos. Pero por lo contrario podremos gozar de lo que es vivir en el perfecto centro de su voluntad. Y para eso tenemos la revelación de Dios en Cristo, la revelación del Espíritu Santo, la revelación de su palabra, sus promesas y todas las indicaciones que el Señor nos ha dado ahí. Próximo miércoles veremos cuáles son algunas cosas, por ejemplo, de estas que te hablé que Dios no hará. Y cómo esto es un consuelo y una bendición para nosotros. ¿Cómo puede ser un consuelo que Dios no haga lo que yo le pido? Créemelo, que algún día vas a agradecer que Dios no haya hecho lo que le pedías. Vamos a orar, hermanos. Amado Rey, damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, tu amor, tu cuidado, tu provisión, tu paciencia, grandísimo Dios. Señor, estamos agradecidos contigo, Padre, porque nosotros, siendo polvo de la tierra, Señor, tú, grandísimo Dios, te has revelado. Estoy agradecido contigo también porque no hemos sido cortados de la tierra de los vivientes, aún nuestra rebeldía en contra de un Dios tan grande. Estoy agradecido contigo también, Señor, porque así como nosotros somos miserables, rebeldes, tú eres un Dios lleno de gracia y misericordia, que nos acepta y que nos lleva a su presencia y que nos permite servir en su obra majestuosa y divina. Señor, ayúdanos a entender estas cosas a todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo la luz de estas verdades de quién tú eres, oh Rey de Reyes, omnisciente Señor, soberano Dios. Te alabamos y pedimos hoy auxilio a ti. Gracias, Padre, por todos los que pudimos hoy nuevamente escuchar quién tú eres, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén y amén. Amén y amén. La paz del Rey de Reyes sea con ustedes, hermanos amados.